Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Estamos en un día histórico en vista de que ya John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha anunciado de manera directa el inicio de lo que es la caída de un muro. Podríamos llamarle el muro de La Habana o el muro de Cuba. Se van a abrir las embajadas diplomáticas de ambos países. Y Obama se compromete a hacer iniciativas en el Congreso para mejorar toda la parte del embargo. Pero todos sabemos que en esencia el embargo se va a ir relajando totalmente porque hay una imbricación muy estrecha entre la economía de Miami y la economía cubana. Ya hay apertura de migración, de viajes, etc. Si nosotros lo hacemos con Nueva York, que mucho más lejos, imagínense ustedes, después les voy a hacer una anécdota sobre el primer poblador de Manhattan, que increíblemente es un dominicano. Pero bueno, esa es otra historia. Estamos hablando de que el legendario dirigente marxista y de Liberación Nacional, Fidel Castro, y su hermano acaban de pactar las relaciones diplomáticas oficiales con embajadas en ambos países. Cuando, a diferencia del caso, no digamos chino, sino de Vietnam, nosotros tenemos relaciones diplomáticas hace mucho tiempo, pero ahí permanece un capitalismo de Estado con empresarios privados bajo la dictadura del Partido Comunista de Vietnam. Es diferente al caso cubano. El caso cubano se está readaptando a un nuevo modelo económico donde los emprendedores, donde la economía solidaria operen de manera importante, de manera que hay una situación diferente a los acuerdos con esas dictaduras de los partidos comunistas, donde hay apertura al mercado y hay empresarios capitalistas igual, explotan los obreros igual, y hay una élite que dice que es comunista, bueno, con una visión concreta. El caso cubano es diferente y yo quiero advertir sobre esta importante situación. Muchas personas pensaban que la reticencia republicana, que es el ala conservadora anglosajona de la sociedad norteamericana, que ha llegado a niveles demenciales en algunos aspectos, como el Tea Party. El programa del Tea Party es un programa verdaderamente desfasado históricamente, pero por 100 años, 125 años. De manera que en este caso tenemos que tomar en cuenta que en el lobby del Congreso y en todos los mecanismos de conflicto de intereses de la sociedad norteamericana, el hacer un acuerdo con Fidel Castro era un problema de orgullo ya propio de los Estados Unidos. Indiscutiblemente, Fidel Castro ha pactado diplomáticamente esta situación. Digo, Fidel Castro. Y aquí hay una cosa fundamental, y es que justamente dije Cristóbal Castro, Cristóbal, bueno, descubrió América en un momento de la historia y la conectó con el norte, pero Fidel Castro rompió el esquema colonial norteamericano, mientras Pétion el francés y Bolívar el español. Es decir, Fidel Castro no es cualquier figura, aunque evidentemente su régimen se haya separado de las corrientes originales de sus postulados de liberación nacional y se acercara y se abrazara a la Unión Soviética.
pero siempre la dirección cubana hasta cierto momento mantuvo niveles diferenciados a las posturas soviéticas duras en torno a muchos aspectos como la intervención a Checoslovaquia, por ejemplo, y las posturas despóticas en algunos momentos del régimen soviético. Pero no le cambie, vamos arriba, volvemos en breve. Y es que Cuba y Estados Unidos reabren embajadas después de 54 años. ¡Wow! El 20 de octubre de 1962 teníamos la crisis de los misiles en Cuba. Y evidentemente el mundo entero se concentró en este momento histórico. Hay películas célebres sobre la crisis de los misiles y evidentemente fue uno de los conflictos y ha sido uno de los conflictos militares y políticos más complejos de la edad contemporánea del mundo. Imagínense ustedes donde las reuniones en la Casa Blanca, en la Sala Oval, tenían implicaciones tan importantes como la posibilidad de que hubiera una crisis de misiles que conllevara posibilidades masivas de guerra. Estamos hablando de posibilidades de bombas de alto alcance. Este hecho histórico indiscutiblemente resulta interesante porque después de esta crisis de los misiles, con el apoyo soviético y todo el armamento soviético, se inició una cercanía muy estrecha del Partido Comunista Cubano con la burocracia rusa, del Partido Comunista Ruso. Posteriormente, a mediados de los 80, con el deterioro marcado de la economía y la política en la Unión Soviética, Gorbachev intentó en su perestroika hacer reformas importantes en el régimen soviético. Incluso viajó a La Habana para tratar de conseguir el apoyo de Castro a esas ideas de reformas, pero Castro realmente no fue en esa dirección. Y Cuba entró en una crisis económica profunda a partir de los 90, de manera que mientras la Unión Soviética se desmembró en el 89 y la economía rusa entró en una dinámica diferente donde no podía subsidiar la revolución cubana, indiscutiblemente Cuba languideció en un ostracismo económico político. De manera que es importante cómo en este momento histórico la revolución cubana hace un pacto con los Estados Unidos y Estados Unidos con la dirección cubana, porque indiscutiblemente Chávez fue un lugar muy importante apoyado por Cuba y viceversa, y posteriormente Maduro. Sin embargo, la veteranía extraordinaria de la dirección en cuanto a temas de inteligencia y de diplomacia exterior ha permitido que, sin embargo, pese al radicalismo infantil muchas veces y antidemocrático, a diferencia de Chávez, que se le puede criticar, pero siempre convocó elecciones, siempre se basó en la Constitución y era un líder que ganaba elecciones, tenía mayorías. Pero en el caso de Maduro, indiscutiblemente que es diferente. Sin embargo, Cuba hace el pacto con los Estados Unidos y este es el hecho relevante, mientras esas tensas relaciones se manejan desde ahí. Y eso es fundamental para Estados Unidos porque se quita del lado del conflicto las negociaciones con Irán, con el pacto nuclear, y las negociaciones con Cuba permiten airear y que Estados Unidos se dedique al tema de Ucrania y el conflicto con Putin, que ha planteado una presencia militar norteamericana en la OTAN para reforzar las posiciones, porque evidentemente que Putin
ha armado un pacto euroasiático. Y eso es un tema importante porque quitándose esta absurda postura norteamericana defendida por los republicanos, Estados Unidos va a poder mantener una política diplomática, económica hacia América Latina más holgada, más amigable, más adecuada a los nuevos tiempos. De manera que este es el hecho más importante, además de esperar el referéndum en Grecia. Ripa sigue planteando posturas muy interesantes. El mundo está en vilo en términos de qué va a pasar con Grecia y hay acuerdos muy cercanos. Vamos a ver, hay una negociación muy fuerte. En Puerto Rico, la compañía eléctrica estatal pagó 350 millones de dólares y evitó que la situación llegara a términos más lamentables. De hecho, en el caso de Puerto Rico, de cada peso, 66 centavos van a pagar deuda. De manera que esperemos el mundo mañana, veamos cómo siguen las cosas y mientras tanto La Habana se tiñe de banderas nuevas con un gran colorido. Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD.